¿Qué tal están? Es lunes, es 16 de octubre del 2017, son las 8 de la mañana. Hoy hay varios nombres propios y varios lugares que confirman y conforman la actualidad del día. El de Javier Serra, colaborador de este programa, que ayer con El Fuego Invisible obtenía el premio Planeta a esa novela. El fuego no es invisible. Y el fuego de hoy está siendo tan visible, que en esta crónica que va, como dice Luis del Val, del noroeste al nordeste, comienza con incendio y finaliza, vaya usted a saber con qué incendio, que ya está previsto. Me dejo de juegos retóricos. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados. ¿Quién o quiénes han prendido Galicia desde diferentes lugares a los que es imposible llegar en tiempo, ni siquiera en automóvil, para con queroseno o con lo que sea, empezar a encender bosques y crear fuegos que llegan hasta las ciudades? La situación viene siendo crítica desde ayer. Quizá el hecho de que haya comenzado a llover, de que los vientos del huracán Ofelia acaben de marchar y de que cuando aparezca la luz de vida a estas horas posiblemente ya estén medios aéreos sofocando incendios, quizá con ello se puedan aplacar los 57 incendios activos en las 4 provincias gallegas. También araña una parte de Asturias y no menos de Portugal. Incendios que han causado la muerte de 3 personas y miles de hectáreas calcinadas. En Nigrán, 2 personas con una furgoneta que iban a atender a unos lugareños de una aldea, de una parroquia, para ayudarles a evacuar, se vieron rodeados por el fuego y han fallecido calcinados. Personas que han sido localizadas en sus corrales. Personas desaparecidas en la provincia de Orense, otras 2. El área metropolitana de Vigo cercada por fuegos que a esta hora ya están controlados más o menos. Hasta vecinos organizando cadenas humanas con cubos de agua para apagar las llamas. La fábrica de PSA de Vigo ha sido desalojada, se ha cancelado el turno de noche por precaución, había incendios próximos. La Universidad de Vigo, centros educativos de Vigo y Pontevedra, suspendiendo las clases. La policía ha identificado a varias personas en relación con los incendios, pero no ha practicado de momento ninguna detención. Quien en sí insiste en la intencionalidad clara, no hay que ser un lince para darse cuenta de ello, es la Xunta de Galicia. Es decir, alguien, unos cuantos, porque eso no lo hace solo una persona, han estado prendiendo fuego en Galicia en diferentes lugares. ¿Quiénes son? ¿Qué intentan? ¿Qué hay dentro de esa cabeza incendiada? No lo sabemos, pero posiblemente sabremos algo más a lo largo de la mañana. Y les digo que la crónica va del noroeste al nordeste, porque en el otro extremo norte de España, en Cataluña, se consumen los minutos antes de las 10 de la mañana, que es la hora tope que tiene el señor Puigdemont para responder a un requerimiento del gobierno. ¿Declaró usted la independencia, sí o no? La respuesta es relativamente sencilla. Pero a buen seguro este viejo trilero no lo va a hacer sencillo. Al contrario, buscará la respuesta más complicada para justificarse ante los suyos, para justificarse ante quien crea que ha declarado la independencia pero que no tiene reaños a reafirmarlo, y algunos que piensen que es que el pobre hombre está a favor del diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a contestar Puigdemont? Algunos medios han adelantado, efectivamente, que va a reclamarle al gobierno que retire policías y guardias civiles venidos especialmente para la ocasión a Cataluña, que se deje en paz al señor Trapero y que se comience una época de diálogo. El gobierno no aceptará, y digamos que en eso está apoyado por la oposición, ningún diálogo con rehenes, para entendernos. Ningún diálogo si antes no se ha vuelto a la legalidad. No a esa situación absolutamente esquizo de Cataluña en el que hay 2 supuestas legalidades paralelas. No puede haber 2 legislaciones. Es una absoluta
locura, y menos una de ellas con una base menor del 50% de la representación de todos los catalanes a través de las urnas. Es decir, en no diciendo no, el gobierno, diga lo que diga, el señor Puigdemont va a comenzar la aplicación del 155. Ahora tenemos que ver cómo, es decir, en qué grado, porque el 155 permite de casi todo y permite que sea casi nada, no especifica. Es decir, control de los Mossos d'Esquadra, que es lo primero que se maneja en este imaginario, seguramente también las finanzas de la Generalidad, y a ir viendo. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Cataluña no solo no va a ser independiente, sino que va a perder su gobierno autónomo. Algún día alguien tendrá que pedir explicaciones desde la sensatez a estos trileros que quieren desmontar el Estado de Derecho y que con técnicas absolutamente suicidas llevan a los suyos a la ruina absoluta. Por más que sigan mintiendo con esa facilidad que produce auténtico sonrojo intelectual. Como hace el señor Junqueras diciendo que, hombre, que las empresas volverán y que además Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y de la zona euro. No es suficiente con que presidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión, presidentes del Parlamento, grupos políticos concretos del Parlamento Europeo, líderes europeos claros, jefes de Estado y de Gobierno hayan dicho que ese escenario es literalmente imposible. El sonrojo intelectual lo provoca, como les digo, que estos insistan y que otros tontos se lo crean, que nada va a pasar en Cataluña y que su futuro va a ser espléndido. De momento, la marcha de las empresas está suponiendo un arañazo al PIB catalán que le va a hacer perder su posición al frente de las comunidades autónomas industrializadas y productoras de riqueza. Porque no solo se van determinadas empresas, sino que se van o pierden todos aquellos centros auxiliares, aquellos que auxilian, desde material jurídico hasta suministros, a las grandes empresas que se marchan. Algunas de ellas, como Sabadell y CaixaBank, no solo ya con sede social y sede fiscal, sino también con incluso, y dentro de poco se irá viendo si la cosa continúa así, sus productores operativos, es decir, parte de sus trabajadores. Es, como les digo, las 10 de la mañana, la hora tope, y veremos en los próximos días qué escenarios se producen en una crónica que nos va a tener muy entretenidos durante, ya les digo, bastante tiempo. Hoy, por cierto, el mayor de los Mossos, Trapero, y los Jordis declaran de nuevo ante la Audiencia Nacional, porque la juez Carmen Lamela los dejó en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un informe de la Guardia Civil, un informe que dice que Trapero había ordenado a los agentes de la Policía Autonómica que hicieran funciones de protección y seguridad a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre. Ahora, si la fiscal o el fiscal, en este caso, pide una medida de prisión, la juez podría concederlo. Son las 8:09, las 7:09 en Canarias. Santi González, Santi Magetón. Buenos días. Cuando aún no hay control sobre la ola de fuego que está asolando California y que remite al argumento de El hombre enterrado, quizá la mejor novela de Ross MacDonald, los incendios forestales han convertido Galicia en el mapa de bonanza, con más de medio centenar de incendios activos que han dejado por el momento 3 muertos. El fuego sigue siendo un problema en el norte de Portugal, con 108 incendios, y se ha extendido por el occidente de Asturias, con 31. Todo el noroeste de la península ibérica está amenazado por las llamas, y solo la lluvia que ha empezado a caer desde hace un par de horas, siquiera sea débilmente, en Galicia permite albergar una esperanza de que pueda hacerse frente a la catástrofe.
Austria puso fin ayer a un dominio que los socialdemócratas venían ejercitando a lo largo de los 10 últimos años. El conservador Sebastian Kurz se va a convertir en el jefe de gobierno más joven de Europa a sus 31 años. Los democristianos han subido casi 8 puntos con respecto a las elecciones de 2013 y la ultraderecha 5,5. Todo hace pensar que se avecina un vuelco a la derecha y una coalición entre estas dos fuerzas. En Alemania, a la canciller Angela Merkel se le complica la gobernabilidad en su cuarta legislatura con su aparatosa derrota en la Baja Sajonia a manos de Martin Schulz, que salva su liderazgo al frente del Partido Socialdemócrata. ¿Qué tal, Gloria Lomans? Buenos días. Muy bien, feliz de estar aquí. Hola, Ignacio Camacho, me alegro de saludarte. Buenos días, Ubicuo Herrera. Pues está en todas partes. Menos en la cama. Se acuesta, está usted en la tele, se levanta, está usted en la radio. Menos en la cama en todas partes. Que no me coja el incendio en una cama. Joaquín Leguina Joagen, buenos días. Muy buenos días. Tengo aquí la carta que, teóricamente, el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont, le envía al señor Rajoy Brey, presidente del gobierno. Le sorprende su escrito del 11 de octubre. La prioridad del gobierno de la Generalidad es buscar la vía del diálogo. La propuesta es sincera. En 2 meses le emplazamos a dialogar, y aquellas instituciones y personalidades internacionales españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir camino, que tengan la oportunidad de explorarlo. Es una oferta sincera, pero es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza. La carta es más larga, he hecho un resumen urgente. ¿Y bien? Y bien, la respuesta tiene que ser muy clara. Ya lo ha pedido el presidente del gobierno, ha dicho que espera algo así como un sí, quiero la independencia, o he declarado la independencia, o un no. Y, sin embargo, yo creo, como tú llevas avanzando durante esta mañana, que volverá a hacer otra vez malabarismos con las palabras, ganando tiempo, que yo creo que no es ganar tiempo, porque ese tiempo finalmente se le estará volviendo a él en contra. Él está proponiendo una reunión lo antes posible, dice. Yo creo que ahora además lo están pensando todavía a estas horas, ¿no? Deben de estar discutiendo entre ellos mismos pues lo que quieren. Es que tengo la impresión que no lo saben ni ellos. Bien. ¿Y Joaquín? Yo cada vez que oigo a este señor y a los separatistas catalanes hablar de diálogo, me acuerdo de aquello que había en los campos de concentración, que decía: el trabajo os hará libres. Más o menos viene a ser lo mismo. ¿Y Ignacio? Vamos a ver, si de aquí al jueves Puigdemont es capaz de concretar que su oferta de diálogo pasa por ir a las instituciones españolas, al Congreso, se podría distender. Si no, Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat a final de mes. Porque el gobierno, a pesar de que le tiemblan las manos, tendrá que aplicar el jueves el artículo 155. Pero es que con esa solución, por su propia lógica, por la propia lógica que ha establecido el gobierno, quiero decir. Yo estaba en el Congreso cuando vino Ibarretxe, y la sensación de soledad que debió tener aquel señor aquella tarde no se le va a olvidar en su puñetera vida. Por lo tanto, este no viene aquí ni de broma. Se la ha contado, además. Se la ha contado. Con este era un hombre respetuoso de la ley, y de hecho la respetó Ibarretxe. Cuidado, porque exacto, perdió y se fue. Sí, pero lo que yo te quería decir es que si no acata y si no hace lo que tú estás diciendo de aquí al jueves, también tendrá otro problema con los suyos, y por lo tanto probablemente a final de mes, como tú presumías, ahora entramos en ello, si os parece. Hombre, Santi Magetón, buenos días. Buenos días, querido Herrera. Enhorabuena por el programa, el de la tele, quiero decir. Ah, ¿lo viste? Hombre, claro, no vaya a ser que me fueras a tomar la lección. Aunque, como te digo una cosa, te digo la O. Yo soy más de radio. La tele para ver películas. Hay una película, por cierto, de los años 50, Tight Spot, de Phil Carson, que explica muy bien esto. La protagonista Ginger Rogers era una testigo protegida por el FBI en una habitación de hotel. La televisión emitía un concierto. Entonces la testigo mueve un mando hasta que la pantalla se pone negra. Y entonces dice: me encanta la televisión. Basta oscurecer la imagen para que parezca la radio. Es una buena frase. Sí, está bien. Bueno, la actualidad, para que aquí esta gente demuestre su ingenio y capacidad de análisis.
Pues estamos entre los incendios que están castigando el noroeste y especialmente Galicia con una intensidad que yo no recordaba, y los fuegos fatuos de Cataluña, que mantiene esa mediocridad que responde al nombre de Puigdemont. Dentro de hora y media va a ser el momento clave en el que vence el plazo para que responda con claridad al requerimiento que le ha hecho el presidente del gobierno. Todo hace pensar, ya se está diciendo, ya lo has avanzado tú, que va a responder en su mejor estilo, que es aquella expresión que patentó el gran Raúl en el Real Madrid. Sí, bueno, ¿no? Estamos acusando de mala fe a este hombre, Herrera, pero no hemos valorado adecuadamente una posibilidad, y es que realmente él no lo sepa. ¿Que no sepa lo que ha hecho? Eso quiero decir. La ignorancia es en según qué casos la defiende el Evangelio, y no hace falta subrayarlo mucho en una empresa como esta. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ya sabes. ¿Cómo vas a exigir a este pobre que sepa siquiera dónde tiene su mano derecha? Hoy, a la misma hora, están citados ante la Audiencia Nacional el mayor trapero, su mano derecha Teresa Laplana, y los Jordis que presiden la ANC y Òmnium Cultural. La cuestión, que ya era la comidilla en los salones el pasado jueves durante la recepción de la fiesta nacional, es si Trapero va para adentro o no va para adentro. ABC lleva su portada que el fiscal se inclina por mejor no meneallo, pero La Vanguardia dice que la Fiscalía está abierta a pedir medidas cautelares y el Independiente anuncia que las pedirá. Es un buen asunto para apuestas. Se admiten cábalas, aunque podría interpretarse como una premedida cautelar el consejo de que se lleven un neceser y muda limpia. Bueno, esto es un buen consejo porque la verdad es que toda precaución es poca, ¿eh? Eso es, y luego se verá si se aplica el 155, aunque se da por hecho que el control de la Policía Autonómica Catalana va a ser una primera medida a adoptar por el gobierno, y de ahí en adelante. Luego está el control de las finanzas, dice El País. Estamos a 5 días de que venza el plazo para que Artur Mas deposite los 5.200.000 euros de fianza que le han sido impuestos por el happening del 9N de 2014. El escote solicitado por ANC y Òmnium Cultural apenas ha llegado a los 2 millones, que una cosa es predicar y otra diferente dar trigo. Bueno, ¿y cómo estamos de pacientes para la aplicación de nuestro desfibrilador de tontos? Ayer se celebró el 77 aniversario del fusilamiento de Companys en el foso de Montjuïc. Carmen Forcadell, esa tipa, dijo: Companys fue el único presidente asesinado por el fascismo en Europa. Jesús Fernández Miranda le dio una colleja en Twitter: ya no era presidente, y además omite usted los más de 9.500 asesinados por él. Companys fue un desastre como gobernante, pero un bel morir, tutta una vita onora, que escribió Petrarca. Otro que anda muy necesitado es el miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, Javier Maroto, que dijo: la reforma de la Constitución es un acto de generosidad de Rajoy. Y, hombre, lo sería si la Constitución fuera suya, o si te invita a casa a comer, vamos. Ramón Tremosa es aquel fenómeno que denunció el vuelo bajo de los F-18 del Ejército del Aire sobre Barcelona y que insiste por lo económico. Las 7.000 multinacionales de Cataluña no se dejarán expulsar de la Unión Europea, ni del euro, ni del mercado común por un Estado fallido como el español. Y otro tonto muy necesitado es David Fernández, que sin embargo, mira, ha llegado a vicepresidente del Círculo Catalán de Negocios. ¿De qué extrañarnos cuando Puigdemont ha llegado a presidente? Y este le pide al presidente que apriete cuanto antes el botón nuclear, que consume el desafío para que quiebre la economía española y la Unión Europea se vea obligada a reconocer la independencia de Cataluña. Y luego Bogadella, siempre la expresión pura del sentido común. Lo de Cataluña se arregla cerrando TV3 y diría más quitándoles la educación. Aquí están Gloria Lomana, Joaquín Leguina Joachim, Ignacio Camacho, metiéndonos en harina de varios costales, porque el día tiene varios costales arriba y abajo. El primero, el de los fuegos de Galicia, que de repente arda toda Galicia en 4 provincias. Hombre, los árboles no se suicidan a sí mismos en masa y de forma coordinada, empezando a arder. Sí que aquí va a tener mucho trabajo la policía, ¿no? Sí, pero hace falta una logística, para este tipo de incendios.
simultáneos, organizados, etcétera. Esto no lo hace un tío con una lata de gasolina. No le da tiempo. Sí, esto, por el aspecto que tiene, es de una operación muy organizada que incluye a Portugal, ojo, porque se ha quemado monte portugués. Es decir, hay un arco suroeste de Atlántico y Cantábrico que está ardiendo, hombre, y eso parece mucha operación, ¿eh? Eso parece una auténtica ingeniería pirómana. A mí, de todas maneras, me gustaría decir que también el peligro que hay ahora mismo en Galicia también lo genera el sistema de población rural gallega muy desperdigado, de pequeños núcleos, de caseríos, etcétera, que hace que queden muy vulnerables pues determinadas granjas, caseríos y personas, aparte del calor y la sequía que está sufriendo, curiosamente, el norte de España. La España húmeda está más seca ahora mismo que la España habitualmente seca del sur, del centro y del sur. Decir, pese a todos los bulos que siempre circulan cada vez que hay un incendio, que los suelos quemados no se pueden urbanizar en España desde hace años, porque está prohibido por la ley. Ojo, lo que sí se puede es reforestar y repoblar. Y a lo mejor, de haber intereses económicos en los fuegos, están por ese lado. No lo veo, sinceramente. Pero no por el de los urbanizadores, porque no se puede. Ya sé, la ley se hizo precisamente para eso, ¿no? Pero si la hipótesis que tú has puesto así sobre la mesa fuera cierta, es decir, que hay una organización de incendiarios, yo creo que sería bastante más fácil localizarlos que si son individuos sueltos. Si se los localiza, hombre, una temporadita de 20 o 30 años en la cárcel les vendría muy bien. Lo que es muy difícil, Joaquín, aparte que creo que el máximo son 12 años, tendría que mirarlo, pero creo que el máximo ahora mismo son 12 años por este delito. La mayor parte de los acusados de quemar monte no salen absueltos o con penas muy bajas, porque es muy difícil probar la participación. Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán. En Nigrán es donde, sabéis, el municipio en el que fallecieron 2 personas cercadas por el fuego cuando iban en su furgoneta a socorrer a personas, a evacuar a personas de algunos núcleos que estaban siendo afectados por el fuego. Don Diego, buenos días. Muy buenos días. Sí, una noche muy larga. ¿Ahora cómo está la situación por allá, por Nigrán? Ahora está totalmente calma, afortunadamente. ¿La lluvia sirvió la lluvia o no sirvió? Bueno, fue escasa, pero ayudó. Aquí estamos, en fin, sopesando las posibilidades de que empiece a arder toda Galicia a la vez. Pues, en fin, ¿tiene algún tipo de explicación? No, desde luego, es totalmente irracional y no es fruto del azar, faltaría más. Es decir, hay alguien, o que no es solamente una persona, porque esto necesitas que se pongan de acuerdo varias, para que empiecen en las 4 provincias los fuegos. Sí, de la manera que empezaban de forma esporádica, prácticamente pues, seguidos y con varios focos, pues obviamente no es, tiene que haber alguien o algunos coordinados para que eso sea posible, si no, no es fácil, vamos. Bien. Los 2 fallecidos eran personas que iban a socorrer con su vehículo a personas aisladas en alguna aldea. Bueno, los 2 fallecidos eran 2 personas que salían de una de las aldeas que estaban cercadas por las llamas y que se vieron sorprendidas por una lengua de fuego y al final no pudieron salir con su vehículo de ahí. Es decir, ¿le rodeó el fuego en alguna carretera? Sí, se tomaron una de las vías de salida y en principio pues no parece que le pueden haber cercado el fuego en esa carretera y con lo cual pues desgraciadamente no pudieron salir de esa situación. Ya. Bueno, se trata de 2 personas de la aldea, conocidas de ustedes. Tendríamos que confirmarlo correctamente porque de momento, como siempre, pues las informaciones están complicadas, además de una noche tan larga, pero sí, en principio son vecinas, serían 2 vecinas de edad avanzada de la aldea de Chendebrito. Sí. El panorama, si usted se asomara ahora a una ventana, ¿cuál sería? Humo. La sensación es de que aún persiste el humo. Ha habido algo de lluvia, con lo cual pues, ha ayudado a amainar, pero la sensación es devastadora y sobre todo en la zona de donde ha ardido esta noche, pues es desolador, es todo lleno de ceniza, zonas quemadas.
cables. Está la situación, bueno, desoladora. De hecho, parte de lo que se está tentando también esta mañana es los equipos municipales de intentar volver a poner las carreteras y demás todo en operativo de nuevo, limpiarlas, quitar. Hay restos de árboles de haber quemado, hay restos de tierra. La situación, pues bueno, ordenar todo eso y poner en marcha cuanto antes de nuevo el municipio. Y la atención faltaría más, además de las personas que han sido desplazadas. Bien. Don Diego García, gracias. Descanse algo, porque creo que han estado toda la noche ahí peleando. Todos hemos estado toda la noche, pero bueno, es lo que tocaba. Diego García, gracias por atenderme. Buenos días. A ustedes, buenos días. Decías. Sí, yo te decía, Carlos, que una persona tan prudente como es el presidente Feijóo, antes de que tuviéramos las víctimas mortales, ya hablaba de actividad homicida. Está claro que ha habido un planeamiento de la acción aprovechando la dura sequía, los fuertes vientos y que no se trata de un pirómano que es un enfermo mental. Estamos hablando de delincuentes. No sabemos si es uno, si son más, con el número de incendios que se han producido en el fin de semana. Parece que sería algo organizado, como estamos diciendo. Aquí yo lo que creo es que este asunto no se ha tomado todavía en serio. Estamos diciendo que en el caso de ser capturados, que ya sabemos que es muy difícil, tendrían penas como mucho de 12 años. Señores, es que lo que hay que cambiar es la ley y la mentalidad y concienciarnos. Si entramos en la página web del Ministerio de Agricultura a ver la política forestal, de donde se abren los incendios forestales, estamos con sensibilización, prevención, extinción. En ningún caso se dice penas, en ningún caso se dice consecuencias si esto sucede. Y por lo tanto yo creo que hay que llevar este debate a la sociedad, a los medios de comunicación, como hemos hecho con otros asuntos, con la violencia doméstica o machista o con otros asuntos que yo creo que son necesarios. Probablemente desde la educación, desde la escuela y desde los medios de comunicación. Habrá que implicar a todo el mundo para que, una vez que se endurezcan las penas, haya denuncias además ciudadanas y estos señores reciban condenas ejemplarizantes. Este es un delito que tiene víctimas mortales, pero además de eso, graves consecuencias económicas y daños a la salud pública. Yo, si tuviera poder de gobierno, dedicaría una buena cantidad de dinero a implementar tecnología nueva para la detección. Yo creo que si sabes en tiempo real cuándo te han encendido el bosque, lo puedes localizar inmediatamente y también puedes perseguir por avión, por helicóptero, etcétera, a los incendiarios. No creo que cueste tanto dinero poner a gente a trabajar, a científicos a trabajar en esto y crear una red nacional de detección de incendios. Si en Portugal hubieran tenido eso y algunos bomberos más, no hubiera pasado lo que ha pasado este año. Yo creo que en España el asunto de los bomberos, quiero pensar, por lo que conozco de aquí de Madrid, está bastante bien, pero el sistema de detección es muy, muy pobre. Hombre, el último que consiguieron apresar en Galicia era un brigadista, que antes de llegar al puesto de donde salían a apagar los fuegos, metía fuego a 3 bosques. Y luego cuando llegaba decía, coño, hay fuego, vámonos a apagarlo. Sí, claro, pues, porque veamos qué cabezas hay por ahí. Hay un mito, ¿no? Eróstrato creo que se llamaba, en la mitología griega, que era un incendiario también. Pero esos son los pirómanos que digo yo, los enfermos mentales. Pero es que en este caso yo creo que no estamos con enfermos mentales, estamos con delincuentes profesionales, con delincuentes. ¿Y qué sacan de esto? Pues intereses económicos que además en el caso de Galicia parece bastante revancha. Sí, no, bueno, pero las estadísticas dicen, hoy lo podéis ver que es curioso además, porque los periódicos nacionales y los periódicos regionales, si los leéis, te hablan de lo sucedido, pero ninguno te habla, como decíamos, de las consecuencias y de las penas si estos delincuentes fueran capturados. Solamente tenemos una aproximación que he estado viendo muy interesante en ABC, donde sí que te dice la reincidencia que se está produciendo en Galicia, el porcentaje de los intencionados
y el número de incendios en relación con los incendios a nivel nacional. En Galicia se sitúan prácticamente la mitad y el 70% son intencionados. Sí. Ahora volvemos Eso a esto, tiene si que les ver con parece bien, todo porque... el trabajo que hay alrededor del mundo del monte. Claro, si toca reforestar. Pues enseguida estamos con este asunto de nuevo, porque el otro asunto del día es precisamente la contestación, que ya más o menos sabemos, le va a dar por carta al señor Rajoy Brey el señor Puigdemont. Dice que la prioridad de su gobierno es buscar con toda intensidad el diálogo y que ahí, bueno, que me alegro mucho, que si quieres nos vemos, es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza, y nuestros próximos 2 meses van a estar dedicados al objetivo de emplazarle a dialogar con aquellas personalidades internacionales y nacionales que se han puesto al servicio de la causa de la mediación. ¿Esto qué significa? 155. Pues que saques la guitarra otra vez, Herrera, que hace tiempo que no saca la guitarra. Sí, la guarda. además a Puigdemont le gusta mucho la guitarra. Tienes que sacar la guitarra. Me acuerdo, eso del diálogo, no sé quién se lo ha inventado, pero es un genio, ¿no? En lugar de decir cesión, dicen diálogo. Los que son dialogantes y no son separatistas. Claro. Y los separatistas te cogen, te atan las manos atrás, te sientan en una silla, te ponen un revólver en la sien y dicen, ale, a dialogar. Venga, ya. Son palabras positivas, Joaquín. Pero son palabras positivas. Tan positivas como mentirosas. Claro, pero es que Claro, las mentiras es que se todo crean. es mentira, Las mentiras se al final. crean, sobre todo ahora en la sociedad de la comunicación, con palabras positivas. ¿Quién se opondría al diálogo? Lo sorprendente de la carta, Carlos, es que no es que no responda a la pregunta, es que no la da por formulada. Es que es otra carta completamente diferente. Es decir, No hace le dice, ninguna referencia. Apreciado presidente Rajoy. Y entonces le plantea que cese la represión y vamos a dialogar porque estamos muy empeñados en dialogar y tal. Y no, es que no da por planteada la pregunta, que era... Pero oiga, sí da por ese sitio. pero no da por planteada la pregunta. La pregunta era, oiga usted el otro día declaró o no declaró la independencia, diga sí o no, y si no dice que sí, o que no, si no da una respuesta explícita, le mandaremos un ultimátum para que cese y se pone en marcha el mecanismo del 155 a partir del jueves. Entonces, Puigdemont dice, queremos dialogar, que cese la represión. Dice una cosa insólita que demuestra que el representante de Estado en Cataluña no conoce el ordenamiento jurídico español, que es que cese la persecución contra Trapero y los Jordis, los 2 líderes independentistas que van hoy a la audiencia, como si el presidente del gobierno pudiera frenar un procedimiento judicial iniciado nada menos que en la Audiencia Nacional en España. Es decir, pero esta es la mentalidad que tienen. Lo positivo del caso es que no le ha hecho caso a los radicales que le pedían que dijera que sí y que declarase la independencia a las 9 para decir a las 10 ya no puedes intervenir aquí porque no te vamos a hacer caso. Aquí está la estrategia, la mano sigue siendo la de Artur Mas y su asesor David Madí, que le están aconsejando a Puigdemont que vaya al mantra del diálogo para intentar recuperar a ese catalanismo relativamente moderado que en los últimos días se ha espantado ante la fuga de empresas y ante la inminencia del abismo. ¿Y cómo se recupera, Joaquín? Pues con los mantras de la bondad, los mantras del diálogo, que son argumentos, pero es que la sociedad catalana está abducida por este tipo de argumentos. La mitad de la sociedad catalana. Bueno, la mitad... No caigamos en su trampa. No, la mitad por la independencia, pero por la idea de que el Estado español es autoritario, que se le ha reprimido con una violencia un poco menos que tibetana, y que votar es democrático por encima de la ley y estas cosas. Eso lo comparte, yo te diría que entre el 70 y el 80% de la catalana, misteriosamente abducida, siendo una sociedad culta e instruida. A mí es uno de los fenómenos que más me llama la atención de todo el llamado proceso, cómo una sociedad moderna, culta e instruida como la catalana se ha dejado abducir por las posverdades, por las patrañas y por los bulos del soberanismo. Insisto, la mitad de la sociedad catalana. Y si hubiera elecciones ya veríamos. ¿Cómo lo medís? Perdonadme. Mucha gente, Gloria. Bueno, ahora... ¿Cómo lo mides? No, digo que si hubiera elecciones lo veríamos. Pero yo lo que sí que quiero deciros es, ya me niego a interpretar si detrás de esta carta, que por cierto son 2 folios donde no hace referencia ninguna a lo que se le pide, efectivamente, ni una sola referencia, si está Artur Mas o quién está. Yo lo que creo es que pisar por 2 veces la Audiencia Nacional
acusado de un delito de sedición debe dar un poquito de miedo. Y mira... No lo van a meter en la cárcel. Bueno, no pero lo van a meter en la cárcel. Escucha, esta es una El rueda que gobierno sigue quiere... y no se va a parar. Entonces le volverán a llamar y ya veremos lo que... O entrar en la cárcel o no. El gobierno le ha pedido a la Fiscalía que no meter una de prisión porque teme... Mira, ¿Puedo meter una de canto? ¿Puedo meter una de canto? Pero muy rápida porque voy a otra No cosa. me creo que los cifras que habéis dicho. Y os recuerdo, la movida que hubo en Francia en el año 68 fue bastante contundente, ¿no? De Gaulle llamó a elecciones y ¿qué pasó? No es verdad. Sacó el mejor resultado de su vida. O sea que la gente cuando vaya a votar en Cataluña se va a acordar del Sabadell que se ha marchado más que de los gritos. Estoy completamente de acuerdo, pero además cuando duda. voten en toda España votarán en Sevilla, votarán en Canarias, votarán en Valladolid, votarán en Santiago de Compostela. Ya me dirás. Don Alberto Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta de Galicia. Señor Núñez Feijóo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días. Bueno, tengo entendido que ustedes ahora se reúne el Consejo de la Junta, ¿no? A las 9:15 de la mañana, a ver cómo analizan la situación. ¿Lleva algunos elementos de análisis imprescindibles debajo del brazo? Pues sí, tenemos la información que nos da el Centro de Coordinación y seguimos con 15 zonas de máximo peligro en el que hay posibilidad de afectación de viviendas. Esto es lo que más nos preocupa. Es verdad que ha llovido en alguna zona muy puntual en la provincia de Coruña y en alguna zona todavía menor en la provincia de Pontevedra, pero en Orense y en Lugo no hemos tenido agua. Y es verdad que la situación atmosférica ha mejorado un poco, dado que el principal peligro en el ámbito del fuego siempre es el viento, y el viento ha amainado. Los efectos de cola del huracán Ofelia han disminuido, y esto, digamos, por resumir, es la única buena noticia que tenemos, que el viento es menor y que con un viento normal podemos trabajar y podemos parametrizar el fuego y cortar, en algunos casos, algunos de ellos, ¿no? Pero la situación sigue siendo crítica. Tenemos 3 muertos confirmados y a lo largo del día seguiremos dando toda la información, pero lo cierto es que estamos en una situación muy difícil. Por la noche hemos tenido 24 incendios desde las 12 de la noche hasta esta hora, lo cual quiere decir, lógicamente, que la actividad incendiaria no ha cesado, y con este panorama pues la preocupación sigue latente, y las condiciones meteorológicas desde el punto de vista de agua pues no se están produciendo con la intensidad debida o con la intensidad prevista. Por lo tanto, vamos a tener un día muy complicado, pero si no se levanta viento y si los aviones pueden despegar, y en los próximos en la próxima hora tendrían que estar en el aire, hoy puede ser un mejor día que ayer, pero vamos a verlo. Decíamos esta mañana que los árboles de Galicia no se ponen de acuerdo todos ellos para prenderse por simpatía y de forma gratuita en 4 provincias, además. Quiero decir que detrás de ello hay no simples domingueros descuidados, sino gente que sabe lo que hace y que crea la tragedia que ha creado con 3 muertos, de momento nada menos, y esperemos que ahí se acabe la... ¿De quién puede sospechar la Junta de Galicia? ¿Qué mano puede haber detrás de todo esto? ¿Con qué interés? Pues mire, no hay ningún interés racional, porque las leyes impiden recalificación de terrenos que hayan sido objeto de fuego, y tampoco lo hay porque también la ley impide la venta de madera que haya sido objeto de un incendio forestal, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún interés racional. Todo, a partir de ahí, pues entramos en la tarea o en el escenario de la irracionalidad. Entramos en el escenario de que año tras año en Galicia el 90% de los incendios son provocados. En la memoria del Servicio de Extinción de Incendios tenemos un excelente Servicio de Extinción de Incendios. Fíjese, este año que llevamos 6 meses continuados de sequía, hay bastantes ayuntamientos en Galicia que llevan ya 2-3 semanas en los que se ha declarado oficialmente sequía, y en consecuencia con restricciones de agua. Y sin embargo, pues todo el operativo ha funcionado de una forma excelente en el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
y a pesar de tener muchos más fuegos que el año pasado, teníamos muchas menos hectáreas afectadas que el año pasado, ¿no? Ahora bien, si en un fin de semana en el que venimos precedidos de una semana en la que hemos visto cómo estos terroristas estaban intentando quemar los parques naturales de Galicia, que están en distintas provincias y alejados entre sí, centenares de kilómetros. Entraron en las Fragas do Eume, en la provincia de La Coruña, lo controlamos. Entraron en o Invernadoiro, en la provincia de Ourense, lo controlamos. Entraron en el Caurel, en la provincia de Lugo, lo controlamos. Entraron en Los Ancares, ahí seguimos teniendo muchos problemas y no hemos sido capaces de controlarlo. Quiere decirse que antes de este fin de semana se estaban distribuyendo para atacar los parques naturales. Y en el fin de semana esta gente sabe y sabía que las condiciones climatológicas iban a ser muy adversas, porque en Galicia teníamos conocimiento, y los medios así lo referían, que íbamos a tener el impacto de la cola del huracán Ofelia, y que iba a dejar vientos y rachas de viento de 70 a 90 kilómetros hora, como así ha ocurrido. Y adicionalmente, por si esto era poco, pues hemos tenido incendios muy importantes que han entrado desde Portugal, como consecuencia que el país vecino pues tampoco ha podido coordinar y proteger su frontera, ¿no? En definitiva, todo lo que podía ocurrir mal ocurrió, y todo lo malo que ocurrió de forma simultánea, ¿no? En consecuencia, pues mire, han conseguido muchos de sus objetivos. Tenemos todavía los gallegos muy presentes, los 68 muertos de Portugal el inicio del verano, y lo que nos estamos dedicando pues es a disminuir este riesgo en la población gallega. No es fácil, porque, insisto, haber pasado una madrugada con los efectos de viento de un huracán, eso es muy difícil. Con viento el fuego no se puede controlar. Gloria Lomana le quería saludar. Sí, buenos días, presidente. Daba usted un dato que pone los pelos de punta, 24 incendios entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Pero también usted estaba diciendo que con la ley y las reformas que se han introducido en el Código Penal ya no se puede recalificar, que además hay agravantes. Muy bien, pero entonces se trataría de identificar a los responsables y de castigarles con firmeza, porque todo lo demás nos lleva a la melancolía y a la resignación. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer para identificar a estos tipos? Desigual, y es una lucha pues contra las condiciones absolutamente desordenadas que tenemos desde el punto de vista de gentes que queman, ¿no? Este año hemos puesto a disposición judicial, no quiero mentirle, pero más de 20 personas, ¿no? Algunas de ellas han entrado en prisión, otras de ellas están en libertad con cargos, otras pues las han puesto otra vez en libertad, pues porque no había una confirmación y porque algunos pues traían personas que en nuestra opinión hacían declaraciones cuando menos bordeando el falso testimonio, ¿no? El Estado de Derecho tiene sus limitaciones, muchas limitaciones, pero bueno, es la garantía de las libertades. Pero lo cierto es que aquí hay actividad incendiaria, eso es una obviedad. No se puede empezar en unos lugares concretos 4 o 5 focos a las 2, 3, 4 de la mañana. No es posible que el bosque y el monte arde de madrugada. Esto no es posible, ¿no? Y esto se produce, pues lamentablemente, con bastante incidencia. ¿Qué podemos hacer? Pues hemos modificado el Código Penal, hemos introducido penas de privación de libertad con mayor intensidad, y hemos introducido algo muy importante, que es la responsabilidad patrimonial, en el sentido de que cuando una persona se le juzga por ello, está sometida a la obligación de pagar todos los gastos que ha producido el incendio. Esto es novedoso desde hace 2 o 3 años, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos vigilancia policial, necesitamos un delito que es un delito, no un delito forestal, esto es un delito contra el orden público, porque las gentes quemando por los montes de noche, es evidente que esto no es un problema forestal, es un problema de orden público. Hay gente que quema de forma delictiva, que quema en algunos casos con tentativa de homicidio, y para esto la colaboración ciudadana es clave, y la pericia de los fuerzas y cuerpos de seguridad son claves. Es evidente que esto es muy complicado, hay miles de kilómetros de pista, por las noches lógicamente no es fácil,
pero se han pillado a incendiarios, se ha pillado a gente provocando 5, 6 y 7 incendios. Hay gente que en este momento tiene un seguimiento de la Guardia Civil y de la policía desde hace semanas, y hasta que no los pillamos en flagranti, pues esto no se transforma en una puesta a disposición judicial, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido muchas denuncias y muchas detenciones este verano, y las últimas, pues lamentablemente fue de un brigadista de 21 años que está en la cárcel, y de otra persona de 59 años que parece ser que le pagaba a este brigadista por plantar fuego. Esto es el relato que tenemos de la policía, ¿no? Pero en fin, no es fácil detectar estos delitos, pero es imprescindible incrementar la vigilancia y que las gentes de los pueblos que tienen sospechas de quiénes pueden ser, pues que colaboren sin miedo, porque hemos visto efectivamente que estos no tienen miedo a nada, al contrario, lo que tienen es un instinto homicida que pone en peligro a esas mismas personas que probablemente por prudencia y por falta de seguridad pues no testimonian lo que nos gustaría y con mayor intensidad. Señor Núñez Feijóo, gracias por atenderme en esta mañana. Que ustedes trabajen bien. Muchas gracias. Gracias, ha sido muy amable. Son las 9:11, son las 8 en Canarias. Tengo un minuto de información local, porque ahora ampliamos otras noticias del día. Buenos días, ¿cómo va eso? Bien, porque lío, ¿no? Bueno, fíjate que ahora es que hay dos, fíjate lo que nos acaba de contar Mañueco ahora mismo, hombre. ¿no? Es que la gente está con la mano en la cartera esperando que este diga alguna tontería para salir pitando. Pero normal. Ahora mismo, que debería haber amanecido en Oviedo, nos cuenta Marcos de Copia Oviedo, que es de noche, el humo y el olor a quemado es total, también Asturias. Bueno, Tron, ¿por dónde ibas? Bueno, pues por añadir algún vector nuevo a esta actualidad que viene tan complicadita en un día como hoy, quiero hablar de unos datos, claro, que como estamos con lo que estamos y con Trapero y con los otros dos Jordis y demás, pues como que se nos olvida fijarnos en esto, pero me parece un drama que va increciendo y ojito al invierno que se nos presenta, 370 contabilizados, inmigrantes rescatados en aguas españolas en los últimos 2 días, ojo. Más de 150 en Murcia, 80 en aguas de Motriles, a costa de Granada, 11 en Tarifa, 72 en dos pateras en el Cabo de Trafalgar. Ojo, una patera vacía, yo he visto las pateras vacías en mitad del mar y se te cae el alma, de verdad, en Punta de Mascarat, que está en Altea, y es como habrán llegado allí, y unos menores el pasado viernes en el Campello, también en Alicante. En total, en lo que va de octubre, en solo 15 días, 825 personas. Es impresionante. Vamos a unos ratios más del doble que en 2016. ¿Por qué? Por un movimiento este-oeste de las mafias, producto de que se está ganando la guerra en Oriente Medio, producto de que Turquía cerró y producto de que Libia, el infierno de Libia, está cerrando. Eso hace que las mafias se vayan trasladando de Oriente Medio a Libia, de Libia a Túnez, Argelia, Marruecos y de ahí para arriba. De saltar a Italia, están pasando a saltar hacia España. Ojito con la que se avecina y con la que tenemos encima, Y luego otro matiz más que resulta atroz. De Argelia hasta el norte de la provincia de Alicante hay demasiada distancia, por muy bien que esté el mar, para que una patera con unos niños llegue. Hay expertos que apuntan, y esto ya lo complica todo muchísimo más, a que lanzan barcos negreros, sueltan las pateras frente al Mediterráneo y bien te llegan a Alicante o Valencia, te llegan a Mallorca o te llegan a Murcia. Ojito con cómo se está complicando el problema, aunque nosotros sigamos con nuestras cositas, Carlos. Me alegro de saludarte, Tron. Hasta la tarde. Familia, adiós. Y en nuestra sección yo pienso de que de los incendios en Galicia y Asturias nos han hablado ustedes, nos habla Jesús. Desde Sevilla, San José de la Rinconada, mi solidaridad con los gallegos. Yo les llamaría a estos incendiarios terroristas que está pasando en Galicia, lo que es inhumano. Esto, aparte de cárcel, le tienen que embargar todos los bienes de la familia y de los terroristas incendiarios para que pagar la deuda independientemente de la cárcel.
María Ángeles. Yo, que en este momento me voy desplazando a una de las zonas más altas de la provincia de Orense, que es el municipio de Viana do Bolo, tengo la friolera de 19 grados centígrados en el coche. Se supone que tengo simultáneamente una niebla de 3 pares de narices, pero no una niebla provocada por el tiempo o lo que quiera. Tengo una niebla provocada por una nube de humo, porque huele a quemado, y se supone que prácticamente toda Galicia tiene que estar sumergida en una nube de humo. También desde Orense, Alfredo. En un país con aproximadamente 4 millones de parados y que no se limpien los bosques, es de pensarse. Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho más pequeños y mucho más controlables. Pero los bosques son hoy en día una fuente prácticamente inagotable de combustible para este tipo de incendios. De eso hablaremos ahora a partir de las 10 de la mañana, si les parece bien. Nuestro tiempo de fosforera nacional con Galicia y con Asturias. Pero estamos con Yo pienso de qué Uninc. Yo pienso que tú has dormido bien hoy, ¿verdad? Aunque te acostaras ayer tarde. Pues por lo que he podido. Claro, como debe ser. Pues haces bien en pensar en de qué Uninc. Que vives en una calle con mucho ruido y tráfico. Ventanas de qué Uninc. Que la vecina de enfrente pone la música a todo trapo y los niños gritan. Ventanas de qué Uninc. De qué Uninc es la solución ideal para recuperar el silencio en casa. De qué Uninc, Carlos, y a dormir de un tiro. Bueno, pues estamos a las dos cosas, a los fuegos y al otro fuego. Al fuego político que se anuncia en España. Fijaos lo que nos ha contado ahora Paloma, los de la CUP y sus juventudes más silvestres se están presionando porque dice que esta carta le huele a componenda. Esta carta, que es un desafío completo, le huele a pactismo. Le huele a pactismo, a componente de pactismo. Sí, pero luego no se bajan del bloque. El gobierno lleva casi 5 años esperando que se rompa el bloque soberanista y al final, en el último momento, encuentran siempre ahí un hilo de cohesión. Yo quería decir antes una cosa, Carlos, sobre el tema de la audiencia de hoy, porque la sensación es que el fiscal no va a pedir prisión cautelar ni para el mayor Trapero ni para los líderes de las plataformas independentistas. ¿Eso está contrastado? No, he dicho la sensación, porque hasta que no lo hagan, en fin, hay buenas informaciones. El ABC publica hoy una y alguna otra en el mismo sentido. La sensación, y esto sí está contrastado políticamente, es que al gobierno le gustaría que no fuesen hoy a la cárcel porque no quiere aplicar el artículo 155 con la gente en la calle. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, vamos a la lógica jurídica. Sí, la prisión preventiva, yo desde luego no soy nada partidario de la prisión preventiva, casi en ningún caso, excepto en el caso en flagrante riesgo de ocultación o de destrucción de pruebas o de fuga, que evidentemente aquí no hay. Estos personajes no van a fugarse de España ni de Cataluña, pero hay un riesgo claro de repetición del delito, porque estamos en un clima de insurrección. Entonces, que no se pida prisión. Yo no digo porque la España de las banderas quiera sangre y quiera ver a Trapero en la cárcel, que tiene todo el derecho del mundo porque ha habido una sedición clarísima, sino simplemente por el riesgo jurídico de repetición del delito. Argumento jurídico. A mí, insisto, como ciudadano, me sorprendería que la Fiscalía no pidiera la prisión. Pero vamos a ver... Hay otras medidas cautelares, además de porque la prisión. Pero aquí se ha dado un golpe de Estado y están en libertad a sus responsables. Pero las cosas de la ley a la ley. Y pasa una cosa muy clara. Este señor puede tener, o los otros, que son los activadores, entre comillas, culturales, pero por lo tanto de la calle, y según además la investigación de la Guardia Civil, colaboradores necesarios antes y después. La investigación además llega hasta el 1 de octubre. Se para todavía ahí en Puigdemont. Ya llegará el 1 de octubre y llegará más información o llegarán nuevas investigaciones. Bien, pero se pueden pedir otras medidas cautelares además de esa prisión. Puede ser que se persone periódicamente en el juzgado o retirar el pasaporte. Cualquiera de ellas podría ser o... Ninguna de ellas impediría la comisión de un nuevo delito. En todo caso, este señor, por ejemplo, estamos hablando de Trapero, no sería suspendido de su cargo.
porque eso lo tiene que hacer la Generalitat. Por lo tanto, tiene que activar el Gobierno, efectivamente, algo en relación con el 155, que puede ser, como está sin explorar este artículo, puede ser un abanico desde prácticamente cerrado hasta un pay de 360 grados. Entonces, eso es lo que le corresponde ahora decidir al Gobierno, que ha dicho contundentemente que si no tenía una respuesta clara y sencilla, que no la tiene, aplicaría el 155. Teoría, y el 155 no es teoría, pensar que van a llegar los fiscalía tanques. no son la misma cosa. Teoría. Solamente te apunto una cosa más. El 155, que se ha demonizado intencionadamente, como otras tantas cosas se han dicho por los independentistas, como te digo, puede ser gradual y puede empezar por tomar el control de la seguridad. Y el control de la seguridad sí que suspendería a Trapero. Es que probablemente hoy sea ridículo que se le pida prisión a este señor y no se le suspenda, porque la Generalitat no va a abrir ese expediente, porque no va a reconocer la audiencia no tiene que suspender a Trapero. Bueno, la audiencia puede decidir sobre su libertad o su pero que te quiero decir que puede ser un sistema vamos a ir paso a paso. Pero el otro día un dirigente del Partido Popular decía, en un corrillo, decía, en España, si no eres alcalde corrupto y a ser posible del PP, no vas a la cárcel. Y puedes dar un golpe de Estado y está la libertad. Y esa sensación la tienen muchos españoles. Yo he visto un golpe de Estado no hace tantos años aquí y salieron directamente a la cárcel todos ellos. Bajo el Código Militar, Joaquín. Pero no tenías, da igual. No tenías, ¿qué diferencia hay entre un golpe 2 millones con tanques? o 1 millón de personas en la calle, Da como igual. se puede llamar la CUP o la ANC o la OMNI, o como se llame. Lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es poner fuera de la ley a ANC y a la Omnium. Pues esto llegará... Pero es que hay que hacerlo ya. Estos señores se dedican simplemente a subvertir el orden público. Por lo tanto, tienen que estar fuera de la ley. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que los jueces, si inician una cosa, que la terminen. ¿Por qué no están no imputados ni investigados, simplemente procesados? Ya. Y el proceso es imparable. Y no solo ellos. Yo creo que aquí hay materia de delitos para más gente. Eso por un lado. Y luego el gobierno. Según Ignacio Camacho, el gobierno... La puntita nada más, ¿no? Y el pie en el agua, ¿no? Se va a tener que tirarla a la piscina, porque lo ha dicho por activa y por pasiva. Si usted no me contesta que no, vamos al 155. ¿Y qué significa el 155? Pues el pay o como te digo... Pero si no es para tanto, es decir, usted deja de ser presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y usted, señor Junqueras, deja de ser vicepresidente. Y esto lo va a manejar, además desde Madrid, un equipo ad hoc. Y empezamos de verdad a hacer las cosas, ¿no? El delegado del gobierno, que de hecho lleva la Guardia Civil, la policía y llevaría a los Mossos. Este es un buen candidato para que se ocupe de lo que tú estás diciendo. Bueno, catalán, además, catalán, muy importante. Pues ahí en la puerta de la audiencia está Patricia Rossetti viendo. ¿Han llegado ya Patricia Trapero y sus secuaces? Hola Carlos, buenos días. Sí, ha llegado, no eran todavía las 9:30, eran y 29 cuando hacía aparición Trapero, que hoy no venía uniformado, venía de paisano, venía con un traje gris. De particular, que se suele decir en términos cofrades, sí. Sí, con mochila o no. Claro, la pregunta es si con neceser o sin neceser. Exacto, con mochila o no. Bueno, eso lo veremos luego. Venía con una carpeta, algo así, con su equipo de abogados y lógicamente ni nos ha mirado ni nos ha dicho nada de nada. Hay fuertes medidas de seguridad, hay expectación mediática, no tanta como el otro día, y las fuertes medidas de seguridad pues también son para los periodistas que nos registran las mochilas y los bolsos. Hay un espontáneo en la calle Génova con una barretina y con una pancarta que dice golpista, traidor, ladrón de libertades, y en algunos momentos se ha ido porque la policía le ha echado de ahí. La citación de los 3 testigos, que es clave para la declaración después de los investigados, es a las 9
9 de la mañana y los investigados están citados a las 10. Por eso hoy Trapero ha venido más tarde que el otro día. Y la investigación está ampliada hasta los hechos del 1 de octubre tras la entrega del atestado de la Guardia Civil justo hace 10 días cuando vinieron a declarar la otra vez estos 4 investigados. Gracias, Patricia. Pendientes, por lo tanto, ya como saben ustedes, de la petición del fiscal y de la decisión de la juez Lamela, que tomará previsiblemente esta misma mañana. Ahora lo que hacemos es conocer cuáles son las coplas de Luis del Val. Es difícil conocer la mente de un incendiario, pero sus acciones viles llegan al asesinato. No es un árbol lo que mata el estúpido pirómano, sino que ciega las vidas de pobres seres humanos que intentan salvar a un niño, o que mueren abrasados intentando que las llamas no quemen su hogar amado, y se lleven los enseres que todos allí guardamos, muebles y fotografías, regalos que fueron gratos, y en medio de la pared ese cuadro que compraron, cuando parejas felices para el nido se llevaron. Informar sobre un incendio a veces fue mi trabajo, y conozco lo que sufren aun en medio del amianto bomberos y policías en su labor entregados. Y a veces llega un mensaje de que el viento ya ha cambiado y se cierne un gran peligro en la montaña de al lado. He visto guardias civiles que se han marchado llorando después de desalojar de sus hogares amados a un puñado de individuos que observan, desesperados, que aquello que no se llevan, el fuego lo habrá quemado. Con ser mucho e importante las montañas y los campos, la vida de las personas tiene un lugar destacado y el peligro en los incendios certifica todos años que muchas personas mueren por culpa de un incendiario. Es difícil conocer la mente de un insensato, pero sus acciones viles llegan al asesinato. Y por eso es primordial investigar y encontrarlos, ponerles frente a sus crímenes y que sean castigados con arreglo a nuestras leyes que penan con suavidad a los horribles pirómanos. Hasta 70 personas murieron el pasado año, luto en 70 familias y los 70 abrasados porque un criminal infame se siente muy animado cuando con una cerilla observa el terrible daño que él solo puede causar llegando al asesinato. Solo nos queda el sosiego y nos tranquilizaría algo si la celda de una cárcel le estuviera ya esperando. Tenemos una de fútbol, pequeñita, ¿eh? Dice, querido Carlos, por lo que tú más quieras. Con tu poder de convicción, di a la gente y sobre todo a los aficionados de nuestro equipo, se referirá al Betis, que el famoso grito de sí se puede está agafado. Ayer fue el Marcartello y a mi alrededor todo el mundo se puso a gritar como poseso, sí se puede. Me dije que sea lo que Dios quiera, pero claro, Dios no puede hacer nada si se llama al gafe. Por favor, Carlos, que no griten más eso de si se puede. ¿Puedo decir una cosa de fútbol, pero de política, ya que tú hablabas ayer de eso en la tele? A ver. ¿Por qué tengo yo la sensación de que las transmisiones de televisión de los partidos de Madrid están censurando la explosión de banderas que hay en las gradas? Voy a decirlo de otra manera. Voy a precisar lo que quiero decir. ¿Por qué las retransmisiones de televisión de las cadenas del señor Roures están minimizando la explosión de banderas que hay en las gradas de los partidos de Madrid? El sábado en el Manzanares y el sábado anterior en el Bernabéu. Pero vamos conociendo Metropolitano, al señor... no es el Manzanares. Perdón, Metropolitano. Conociendo al señor Roures no tendrás muchas dudas, ¿no? Es que el día... la semana pasada, que no me acuerdo qué día fue, que era el minuto 12, el Bernabéu estalló en banderas y en gritos, no se oyó en la transmisión. Y el sábado pasado, en el Wanda Metropolitano, hay fotografías circulando por internet de las gradas, pero absolutamente abarrotadas de banderas. Y esto se vio muy poquito en la transmisión. De banderas muy nacionales. Enfocada en el césped. De banderas de España en rojas y gualdas, vamos a decirlo claro. Seguiremos prestándole atención a esas transmisiones. Nos escribe Eduardo de Miguel, es director de la Fundación Global Nature, y dice que están trabajando mucho, desde hace ya mucho tiempo, en esto de los incendios. Se pregunta que cómo es posible que realicemos un debate sobre los incendios en Galicia sin tener en cuenta la economía del fuego y de que solo se ha plantado pino y eucalipto.
auténtico combustible. No se puede decir por parte de Ignacio Camacho, se refieren a ti, Ignacio, que hay intereses económicos en la reforestación. Lo mismo podríamos decir de los servicios de extinción y de los intereses en hacer horas extras. Sí, me refiero a todo en general, al trabajo del monte, sí. Y el pino y el eucalipto son combustibles, altamente combustibles seguramente, pero para eso hay que llegar con el... con el bidón de gasolina y claro, y la cerilla, ¿eh? Lo que quiero decir porque es que solo no arde. El incendio genera trabajo, porque no solo genera trabajo de extinción, sino efectivamente de reforestación, de limpieza, de todo eso. Y ahí hay muchos intereses en torno al monte, hay mucho interés laboral, etcétera. Lo que no hay, que era lo que yo pretendía sobre todo poner énfasis, es interés especulativo, porque lo prohíbe la ley, a pesar de la doctrina de que la ley de monte, la reforma de la ley de montes permite la urbanización. No permite la urbanización salvo, dice, razones de necesidad imperiosa que hay que definir en una ley autonómica, que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a hacer, evidentemente. Creo que lo que dice Leguina sobre la detección de incendios para nada es descabellado. En parques nacionales de Estados Unidos ya existe. Son como unos postes metálicos muy altos, dotados de sensores de calor, sensores de humedad de ambiente, cámaras térmicas y todo conectado vía satélite en tiempo real. Los hay en Doñana. También. En Doñana los hay. En Doñana cualquier chispa. Estoy hablando del Parque Nacional. Sí, no del natural. No de los alrededores, no del Parque Natural. El Parque Nacional, es decir, lo que queda dentro del perímetro que va desde el Malandar de Sanlúcar hasta Manecorro en Almonte. Eso, es decir, las dunas, los bosques, eso tiene efectivamente un sistema de detección de incendios que es, detectan una chispa, un cigarro mal apagado en cualquier rincón. Inversión. Saltamos a Pasión de Catalanes. Todo el mundo da por hecho que Puigdemont va a responder en un sentido u otro, o en ninguno de ellos, pero ¿y si no respondiera nada? ¿Qué sucedería? O si fuera ambigua esa respuesta. ¿Qué pasaría? Ya es el caso de que la respuesta es ambigua. ¿Qué pasa? Nos preguntan los oyentes. Ultimátum hasta el jueves, y el jueves, si el gobierno decide que no le han contestado, tendrá que aplicar el 155 porque se ha comprometido a hacerlo el propio gobierno. Es decir, estos son los pasos previos a la aplicación del 155. Pero yo sí que añadiría también una cosa, y es que Puigdemont, que se ha saltado su propia hoja de ruta, porque ya no está haciendo nada de lo que dijo que iba a hacer en las 48 horas siguientes, ni en las 72, ni en las 140, sí que está tomando nota de lo que supone ir a la Audiencia Nacional a que le tomen a uno declaración. Y sabe que las investigaciones llegan hasta el 1 de octubre, pero que van a seguir, y que la justicia es una bola que cuando se pone a caminar no se para. Bueno, pregúntale a Mas, que hoy se le acaba el plazo para depositar. Claro. Es que lo primero que vamos a ver probablemente es el viernes. Lo primero que vamos a ver es el viernes, cuando su casa de la calle Tuset, que puede valer 1 millón aproximadamente, pues le sea embargada, porque tiene que pagar 5 y no los alcanza. Tiene que pagar 5 entre todos, ¿no? Oye, y ni siquiera cobrándole a los periodistas 10 euros y haciendo la recaudación, ¿sabes? Que todo iría para la misma porque aquí la NC a la hora de cobra, pero a la hora de pagar no se saca el bolsillo. Claro. Ay. Y una última, o pasamos a una lo siguiente. Última. Nos piden que si se va a reformar la Constitución, se consulte a los ciudadanos en votación. Si queremos una sanidad y una educación. Es obligatorio. Que no dependa de las autonomías, sino que sea la misma para todos los ciudadanos, con una tarjeta sanitaria única y los mismos textos educativos. Inciden mucho en sanidad y en educación, y sobre todo en educación. El referéndum es obligatorio en cuanto se trate del procedimiento agravado, es decir, en cuanto se toquen los títulos, digamos, estructurales, pero me temo que por el lado en que va nuestro oyente no es por el que va a ir la presunta reforma de la Constitución si llegara a concretarse. Yo en la reforma de la Constitución puedo dar mi opinión. Debes. Es el chiste aquel del pobre hombre que está sin movilidad, que va a Lourdes y se le escapa a la cuidadora y se va directamente a la piscina, ¿no? Y dice: Virgencita, que me quede como estoy. O sea, que se quede como está. Yo creo que sí. Tú no la tocarías, vamos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, son y 46 de momento. Adiós, chicos, chicas, me alegro de saludaros. Ahora entramos en ello, si os parece. Hombre, Santi Magetón, buenos días. Buenos días, querido Herrera. Enhorabuena por el programa, el de la tele, quiero decir. Ah, ¿lo viste? Hombre, claro, no vaya a ser que me fueras a tomar la lección. Aunque, como te digo una cosa, te digo la
Yo soy más de radio. La tele para ver películas. Hay una película, por cierto, de los años 50, Tight Spot, de Phil Carson, que explica muy bien esto. La protagonista Ginger Rogers era una testigo protegida por el FBI en una habitación de hotel. La televisión emitía un concierto. Entonces la testigo mueve un mando hasta que la pantalla se pone negra. Y entonces dice, me encanta la televisión. Basta oscurecer la imagen para que parezca la radio. Ay, es una buena frase. Sí, está bien. Bueno, la actualidad para que aquí esta gente demuestre su ingenio y capacidad de análisis. Pues estamos entre los incendios que están castigando el noroeste y especialmente Galicia con una intensidad que yo no recordaba, y los fuegos fatuos de Cataluña que mantiene esa mediocridad que responde al nombre de Puigdemont. Dentro de hora y media va a ser el momento clave en el que vence el plazo para que responda con claridad al requerimiento que le ha hecho el presidente del gobierno. Todo hace pensar, ya se está diciendo, ya lo has avanzado tú, que va a responder en su mejor estilo, que es aquella expresión que patentó el gran Raúl en el Real Madrid. Sí, bueno, ¿no? Estamos acusando de mala fe a este hombre, Herrera, pero no hemos valorado adecuadamente una posibilidad, y es que realmente él no lo sepa. ¿Que no sepa lo que ha hecho? Eso quiero decir. La ignorancia es en según qué casos la defiende el Evangelio, y no hace falta subrayarlo mucho en una empresa como esta. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ya sabes. ¿Cómo vas a exigir a este pobre que sepa siquiera dónde tiene su mano derecha? Hoy, a la misma hora, están citados ante la Audiencia Nacional el mayor trapero, su mano derecha Teresa Laplana, y los Jordis que presiden la ANC y Òmnium Cultural. La cuestión, que ya era la comidilla en los salones el pasado jueves durante la recepción de la fiesta nacional, es si Trapero va para adentro o no va para adentro. ABC lleva su portada que el fiscal se inclina por mejor no meneallo, pero La Vanguardia dice que la Fiscalía está abierta a pedir medidas cautelares y el Independiente anuncia que las pedirá. Es un buen asunto para apuestas. Se admiten cábalas, aunque podría interpretarse como una premedida cautelar el consejo de que se lleven un neceser y muda limpia. Bueno, esto es un buen consejo porque la verdad es que toda precaución es poca, ¿eh? Eso es, y luego se verá si se aplica el 155, aunque se da por hecho que el control de la Policía Autonómica Catalana va a ser una primera medida a adoptar por el gobierno, y de ahí en adelante. Luego está el control de las finanzas, dice El País. Estamos a 5 días de que venza el plazo para que Artur Mas deposite los 5.200.000 euros de fianza que le han sido impuestos por el happening del 9N de 2014. El escote solicitado por ANC y Òmnium Cultural apenas ha llegado a los 2 millones, que una cosa es predicar y otra diferente dar trigo. Bueno, ¿y cómo estamos de pacientes para la aplicación de nuestro desfibrilador de tontos? Ayer se celebró el 77 aniversario del fusilamiento de Companys en el foso de Montjuïc. Carmen Forcadell, esa tipa, dijo: Companys fue el único presidente asesinado por el fascismo en Europa. Jesús Fernández Miranda le dio una colleja en Twitter: ya no era presidente, y además omite usted los más de 9.500 asesinados por él. Companys fue un desastre como gobernante, pero un bel morir tutta una vita onora, que escribió Petrarca. Otro que anda muy necesitado es el miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, Javier Maroto, que dijo: la reforma de la Constitución es un acto de generosidad de Rajoy. Y, hombre, lo sería si la Constitución fuera suya, o si te invita a casa a comer, vamos. Ramón Tremosa es aquel fenómeno que denunció el vuelo bajo de los F-18 del Ejército del Aire sobre Barcelona y que insiste por lo económico. Las 7.000 multinacionales de Cataluña no se dejarán expulsar de la Unión Europea, ni del euro, ni del mercado común por un Estado fallido como el español. Y otro tonto muy necesitado es David Fernández, que sin embargo, mira, ha llegado a vicepresidente del Círculo Catalán de Negocios. ¿De qué extrañarnos cuando Puigdemont ha llegado a presidente? Y este le pide al presidente
que apriete cuanto antes el botón nuclear, que consume el desafío para que quiebre la economía española y la Unión Europea se vea obligada a reconocer la independencia de Cataluña. Y luego Boadella, siempre la expresión pura del sentido común. Lo de Cataluña se arregla cerrando TV3 y diría más quitándoles la educación. Aquí están Gloria Lomana, Joaquín Leguina Joachim, Ignacio Camacho, metiéndonos en harina de varios costales, porque el día tiene varios costales arriba y abajo. El primero, el de los fuegos de Galicia, que de repente arda toda Galicia en 4 provincias. Hombre, los árboles no se suicidan a sí mismos en masa y de forma coordinada, empezando a arder. Sí que aquí va a tener mucho trabajo la policía, ¿no? Sí, pero hace falta una logística, para este tipo de incendios simultáneos, organizados, etcétera. Esto no lo hace un tío con una lata de gasolina. No le da tiempo. Sí, esto, por el aspecto que tiene, es de una operación muy organizada que incluye a Portugal, ojo, porque se ha quemado monte portugués. Es decir, hay un arco suroeste de Atlántico y Cantábrico que está ardiendo, hombre, y eso parece mucha operación, eso parece una auténtica ingeniería pirómana. A mí, de todas maneras, me gustaría decir que también el peligro que hay ahora mismo en Galicia también lo genera el sistema de población rural gallega muy desperdigado, de pequeños núcleos, de caseríos, etcétera, que hace que queden muy vulnerables pues determinadas granjas, caseríos y personas, aparte del calor y la sequía que está sufriendo. Que ese escenario es literalmente imposible. El sonrojo intelectual lo provoca, como les digo, que estos insistan y que otros tontos se lo crean, que nada va a pasar en Cataluña y que su futuro va a ser espléndido. De momento, la marcha de las empresas está suponiendo un arañazo al PIB catalán que le va a hacer perder su posición al frente de las comunidades autónomas industrializadas y productoras de riqueza. Porque no solo se van determinadas empresas, sino que se van o pierden todos aquellos centros auxiliares, aquellos que auxilian, desde material jurídico hasta suministros, a las grandes empresas que se marchan. Algunas de ellas, como Sabadell y CaixaBank, no solo ya con sede social y sede fiscal, sino también con incluso, y dentro de poco se irá viendo si la cosa continúa así, sus productores operativos, es decir, parte de sus trabajadores. Es, como les digo, las 10 de la mañana, la hora tope, y veremos en los próximos días qué escenarios se producen en una crónica que nos va a tener muy entretenidos durante, ya les digo, bastante tiempo. Hoy, por cierto, el mayor de los Mossos, Trapero, y los Jordis declaran de nuevo ante la Audiencia Nacional, porque la juez Carmen Lamela los dejó en libertad sin medidas cautelares hasta examinar un informe de la Guardia Civil, un informe que dice que Trapero había ordenado a los agentes de la Policía Autonómica que hicieran funciones de protección y seguridad a los organizadores de la consulta ilegal del 1 de octubre. Ahora, si la fiscal o el fiscal, en este caso, pide una medida de prisión, la juez podría concederlo. Son las 8:09, las 7:09 en Canarias. Santi González, Santi Magetón. Buenos días. Cuando aún no hay control sobre la ola de fuego que está asolando California y que remite al argumento del hombre enterrado, quizá la mejor novela de Ross MacDonald, los incendios forestales han convertido Galicia en el mapa de bonanza, con más de medio centenar de incendios activos que han dejado por el momento 3 muertos. El fuego sigue siendo un problema en el norte de Portugal, con 108 incendios, y se ha extendido por el occidente de Asturias, con 31. Todo el noroeste de la península ibérica está amenazado por las llamas, y solo la lluvia que ha empezado a caer desde hace un par de horas, siquiera sea débilmente, en Galicia permite albergar una esperanza de que pueda hacerse frente a la catástrofe.
Austria puso fin ayer a un dominio que los socialdemócratas venían ejercitando a lo largo de los 10 últimos años. El conservador Sebastian Kurz se va a convertir en el jefe de gobierno más joven de Europa a sus 31 años. Los democristianos han subido casi 8 puntos con respecto a las elecciones de 2013 y la ultraderecha 5,5. Todo hace pensar que se avecina un vuelco a la derecha y una coalición entre estas dos fuerzas. En Alemania, a la canciller Angela Merkel se le complica la gobernabilidad en su cuarta legislatura con su aparatosa derrota en la Baja Sajonia a manos de Martin Schulz, que salva su liderazgo al frente del Partido Socialdemócrata. ¿Qué tal, Gloria Lomans? Buenos días. Muy bien, feliz de estar aquí. Hola, Ignacio Camacho, me alegro de saludarte. Buenos días, ubicuo Herrera. Pues está en todas partes. Menos en la cama. Se acuesta, está usted en la tele, se levanta, está usted en la radio. Menos en la cama en todas partes. Que no me coja el incendio en una cama. Joaquín Leguina Joagen, buenos días. Muy buenos días. Tengo aquí la carta que, teóricamente, el presidente de la Generalidad de Cataluña, el señor Puigdemont, le envía al señor Rajoy Brey, presidente del gobierno. Le sorprende su escrito del 11 de octubre. La prioridad del gobierno de la Generalidad es buscar la vía del diálogo. La propuesta es sincera. En 2 meses le emplazamos a dialogar. Y aquellas instituciones y personalidades internacionales españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir camino, que tengan la oportunidad de explorarlo. Es una oferta sincera, pero es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza. La carta es más larga, he hecho un resumen urgente. ¿Y bien? Y bien, la respuesta tiene que ser muy clara. Ya lo ha pedido el presidente del gobierno, ha dicho que espera algo así como un sí, quiero la independencia, o he declarado la independencia, o un no. Y sin embargo, yo creo, como tú llevas avanzando durante esta mañana, que volverá a hacer otra vez malabarismos con las palabras, ganando tiempo, que yo creo que no es ganar tiempo, porque ese tiempo finalmente se le estará volviendo a él en contra. Él está proponiendo una reunión lo antes posible, dice. Yo creo que ahora además lo están pensando todavía a estas horas, ¿no? Deben de estar discutiendo entre ellos mismos pues lo que quieren. Es que tengo la impresión que no lo saben ni ellos. Bien. ¿Y Joaquín? Yo cada vez que oigo a este señor y a los separatistas catalanes hablar de diálogo, me acuerdo de aquello que había en los campos de concentración, que decía, el trabajo os hará libres. Más o menos viene a ser lo mismo. ¿Y Ignacio? Vamos a ver, si de aquí al jueves Puigdemont es capaz de concretar que su oferta de diálogo pasa por ir a las instituciones españolas, al Congreso, se podría distender. Si no, Puigdemont no va a ser presidente de la Generalitat a final de mes. Porque el gobierno, a pesar de que le tiemblan las manos, tendrá que aplicar el jueves el artículo 155. Pero es que con esa solución, por su propia lógica, por la propia lógica que ha establecido el gobierno, quiero decir. Yo estaba en el Congreso cuando vino Ibarretxe y la sensación de soledad que debió tener aquel señor aquella tarde no se le va a olvidar en su puñetera vida. Por lo tanto, este no viene aquí ni de broma. Se la ha contado, además. Se la ha contado. Con este era un hombre respetuoso de la ley y de hecho la respetó Ibarretxe. Cuidado, porque exacto, perdió y se fue. Sí, pero lo que yo te quería decir es que si no acata y si no hace lo que tú estás diciendo de aquí al jueves, también tendrá otro problema con los suyos y por lo tanto probablemente a final de mes, como tú presumías. Ahora, curiosamente, el norte de España, la España húmeda, está más seca ahora mismo que la España habitualmente seca del sur, del centro y del sur. Decir, pese a todos los bulos que siempre circulan cada vez que hay un incendio, que los suelos quemados no se pueden urbanizar en España desde hace años, porque está prohibido por la ley. Ojo, lo que sí se puede es reforestar y repoblar. Y a lo mejor de haber intereses económicos en los fuegos, están por ese lado. No lo veo, sinceramente. Pero no por el de los urbanizadores, porque no se puede. Ya sé, la ley se hizo precisamente para eso, ¿no? Pero si la hipótesis que tú has puesto así sobre la mesa fuera cierta, es decir, que hay una organización de incendiarios, yo creo que sería bastante más fácil localizarlos que si son individuos sueltos. Si se los localiza, hombre,
una temporadita de 20 o 30 años en la cárcel les vendría muy bien. Que es muy difícil, Joaquín, aparte que creo que el máximo son 12 años, tendría que mirarlo, pero creo que el máximo ahora mismo son 12 años por este delito. La mayor parte de los acusados de quemar un monte no salen absueltos o con penas muy bajas porque es muy difícil probar la participación. Diego García es concejal de Medio Ambiente de Nigrán. En Nigrán es donde, sabéis, el municipio en el que fallecieron 2 personas cercadas por el fuego cuando iban en su furgoneta a socorrer a personas, a evacuar a personas de algunos núcleos que estaban siendo afectados por el fuego. Don Diego, buenos días. Muy buenos días. Sí, una noche muy larga. ¿Ahora cómo está la situación por allá, por Nigrán? Ahora está totalmente calma, afortunadamente. ¿La lluvia sirvió la lluvia o no sirvió? Bueno, fue escasa, pero ayudó. Aquí estamos, en fin, sopesando las posibilidades de que empiece a arder toda Galicia a la vez. Pues, en fin, ¿tiene algún tipo de explicación? No, desde luego, es totalmente irracional y no es fruto del azar, faltaría más. Es decir, hay alguien, o que no es solamente una persona, porque esto necesitas que se pongan de acuerdo varias, para que empiecen en las 4 provincias los fuegos. Sí, de la manera que empezaban de forma esporádica, prácticamente seguidos y con varios focos, pues obviamente no es, tiene que haber alguien o algunos coordinados para que eso sea posible, si no, no es fácil, vamos. Bien. Los 2 fallecidos eran personas que iban a socorrer con su vehículo a personas aisladas en alguna aldea. Bueno, los 2 fallecidos eran 2 personas que salían de una de las aldeas que estaban cercadas por las llamas y que se vieron sorprendidas por una lengua de fuego y al final no pudieron salir con su vehículo de ahí. Es decir, ¿le rodeó el fuego en alguna carretera? Sí, se tomaron una de las vías de salida y en principio pues no parece que le pueden haber cercado el fuego en esa carretera y con lo cual pues desgraciadamente no pudieron salir de esa situación. Ya. Bueno, se trata de 2 personas de la aldea, conocidas de ustedes. Tendríamos que confirmarlo correctamente porque de momento, como siempre, pues las informaciones están complicadas, además de una noche tan larga, pero sí, en principio son vecinas, serían 2 vecinas de edad avanzada de una aldea de Chendebrito. Sí. El panorama, si usted se asomara ahora a una ventana, ¿cuál sería? Humo. La sensación es de que aún persiste el humo. Ha habido algo de lluvia, con lo cual pues ha ayudado a amainar, pero la sensación es devastadora y sobre todo en la zona de donde ha ardido esta noche, pues es desolador, es todo lleno de ceniza, zonas quemadas, cables, está la situación, desoladora. De hecho, parte de lo que se está tentando también esta mañana es los equipos municipales de intentar volver a poner las carreteras y demás todo en operativo de nuevo, limpiarlas, quitar, hay restos de árboles de haber quemado, hay restos de tierra, la situación, pues ordenar todo eso y poner en marcha cuanto antes de nuevo el municipio y la atención faltaría más, además de las personas que han sido desplazadas. Bien. Don Diego García, gracias. Descanse algo, porque creo que han estado toda la noche ahí peleando. Todos hemos estado toda la noche pero es lo que tocaba. Diego García, gracias por atenderme. Buenos días. A ustedes, buenos días. Decías. Sí, yo te decía, Carlos, que una persona tan prudente como es el presidente Feijóo, antes de que tuviéramos las víctimas mortales, ya hablaba de actividad homicida. Está claro que ha habido un planeamiento de la acción aprovechando la dura sequía, los fuertes vientos y que no se trata de un pirómano que es un enfermo mental. Estamos hablando de delincuentes. No sabemos si es uno, si son más, con el número de incendios que se han producido en el fin de semana. Parece que sería algo organizado, como estamos diciendo. Aquí yo lo que creo es que este asunto no se ha tomado todavía en serio. Estamos diciendo que en el caso de ser capturados, que ya sabemos que es muy difícil, tendrían penas como mucho de 12 años. Señores, es que lo que hay que cambiar es la ley y la mentalidad y concienciarnos. Si entramos en la página web del Ministerio de Agricultura a ver la política forestal,
de donde se abren los incendios forestales, estamos con sensibilización, prevención, extinción. En ningún caso se dice penas, en ningún caso se dice consecuencias si esto sucede. Y por lo tanto yo creo que hay que llevar este debate a la sociedad, a los medios de comunicación, como hemos hecho con otros asuntos, con la violencia doméstica o machista o con otros asuntos que yo creo que son necesarios. Probablemente desde la educación, desde la escuela y desde los medios de comunicación. Habrá que implicar a todo el mundo para que, una vez que se endurezcan las penas, haya denuncias, además, ciudadanas, y estos señores reciban condenas ejemplarizantes. Este es un delito que tiene víctimas mortales, pero además de eso, graves consecuencias económicas y daños a la salud pública. Yo, si tuviera poder de gobierno, dedicaría una buena cantidad de dinero a implementar tecnología nueva para la detección. Yo creo que si sabes en tiempo real cuándo te han encendido el bosque, lo puedes localizar inmediatamente y también puedes perseguir por avión, por helicóptero, etcétera, a los incendiarios. No creo que cueste tanto dinero poner a gente a trabajar, a científicos a trabajar en esto y crear una red nacional de detección de incendios. Si en Portugal hubieran tenido eso y algunos bomberos más, no hubiera pasado lo que ha pasado este año. Yo creo que en España el asunto de los bomberos, quiero pensar, por lo que conozco de aquí de Madrid, está bastante bien, pero el sistema de detección es muy, muy pobre. A ver, el último que consiguieron apresar en Galicia era un brigadista, que antes de llegar al puesto de donde salían a apagar los fuegos, metía fuego a 3 bosques. Y luego cuando llegaba decía, coño, hay fuego, vámonos a apagarlo. Sí, claro, pues, porque veamos qué cabezas hay por ahí. Hay un mito, ¿no? Eróstrato, creo que se llamaba, en la mitología griega, que era un incendiario también. Pero esos son los pirómanos que digo yo, los enfermos mentales, pero es que en este caso yo creo que no estamos con enfermos mentales, estamos con delincuentes profesionales, con delincuentes. ¿Y qué sacan de esto? Pues intereses económicos que además en el caso de Galicia parece bastante revancha. Sí, no, bueno, pero las estadísticas dicen, hoy lo podéis ver que es curioso además, porque los periódicos nacionales y los periódicos regionales, si los leéis, te hablan de lo sucedido, pero ninguno te habla, como decíamos, de las consecuencias y de las penas si estos delincuentes fueran capturados. Solamente tenemos una aproximación que he estado viendo, muy interesante, en ABC, donde sí que te dice la reincidencia que se está produciendo en Galicia, el porcentaje de los intencionados y el número de incendios en relación con los incendios a nivel nacional. En Galicia se sitúan prácticamente la mitad y el 70% son intencionados. Ahora volvemos a eso. Tiene que ver con todo el trabajo que hay alrededor del mundo del monte. Claro, si toca reforestar. Pues enseguida estamos con este asunto de nuevo, porque el otro asunto del día es precisamente la contestación, que ya más o menos sabemos, le va a dar por carta al señor Rajoy Brey el señor Puigdemont. Dice que la prioridad de su gobierno es buscar con toda intensidad el diálogo y que ahí, bueno, que me alegro mucho, que si quieres nos vemos. Es incompatible con el actual clima de creciente represión y amenaza, y nuestros próximos 2 meses van a estar dedicados al objetivo de emplazarle a dialogar con aquellas personalidades internacionales y nacionales que se han puesto al servicio de la causa de la mediación. ¿Esto qué significa? 155. Pues que saques la guitarra otra vez, Herrera, que hace tiempo que no saca la guitarra. Sí, además a Puigdemont le gusta mucho la guitarra. Tienes que sacar la guitarra. Me acuerdo, eso del diálogo, no sé quién se lo ha inventado, pero es un genio, ¿no? En lugar de decir cesión, dicen diálogo. Los que son dialogantes y no son separatistas. Claro. Y los separatistas te cogen, te atan las manos atrás, te sientan en una silla, te ponen un revólver en la sien y dicen, ale, a dialogar. Venga, ya.
Son palabras positivas, Joaquín. Pero son palabras positivas. Tan positivas como mentirosas. Claro, pero es que claro, las mentiras se crean. Las mentiras se crean, sobre todo ahora en la sociedad de la comunicación, con palabras positivas. ¿Quién se opondría al diálogo? Lo sorprendente de la carta, Carlos, es que no es que no responda a la pregunta, es que no la da por formulada. Es que es otra carta completamente diferente. Es decir, no hace dice, ninguna referencia. Apreciado presidente Rajoy. Y entonces le plantea que cese la represión y vamos a dialogar porque estamos muy empeñados en dialogar y tal. Y no, es que no da por planteada la pregunta que era. Pero oiga, sí da por ese sitio. Pero no da por planteada la pregunta. La pregunta era, oiga usted el otro día declaró o no declaró la independencia. Diga sí o no. Y si no dice que sí, o que no, si no da una respuesta explícita, le mandaremos un ultimátum para que cese y se pone en marcha el mecanismo del 155 a partir del jueves. Entonces, Puigdemont dice, queremos dialogar, que cese la represión. Dice una cosa insólita que demuestra que el representante de Estado en Cataluña no conoce el ordenamiento jurídico español, que es que cese la persecución contra Trapero y los Jordis, los dos líderes independentistas que van hoy a la audiencia, como si el presidente del gobierno pudiera frenar un procedimiento judicial iniciado nada menos que en la Audiencia Nacional en España. Es decir, pero esta es la mentalidad que tienen. Lo positivo del caso es que no le ha hecho caso a los radicales que le pedían que dijera que sí y que declarase la independencia a las 9 para decir a las 10 ya no puedes intervenir aquí porque no te vamos a hacer caso. Aquí está la estrategia, la mano sigue siendo la de Artur Mas y su asesor David Madí, que le están aconsejando a Puigdemont que vaya al mantra del diálogo para intentar recuperar a ese catalanismo relativamente moderado que en los últimos días se ha espantado ante la fuga de empresas y ante la inminencia del abismo. ¿Y cómo se recupera, Joaquín? Pues con los mantras de la bondad, los mantras del diálogo, que son argumentos, pero es que la sociedad catalana está abducida por este tipo de argumentos. La mitad de la sociedad catalana. Bueno, la mitad... No caigamos en su trampa. La mitad por la independencia, pero por la idea de que el Estado español es autoritario, que se le ha reprimido con una violencia un poco menos que tibetana, y que votar es democrático por encima de la ley y estas cosas. Eso lo comparte, yo te diría que entre el 70 y el 80% de la catalana, misteriosamente abducida, siendo una sociedad culta, instruida. A mí es uno de los fenómenos que más me llama la atención de todo el llamado proceso, cómo una sociedad moderna, culta, instruida como la catalana se ha dejado abducir por las posverdades, por las patrañas y por los bulos del soberanismo. Insisto, la mitad de la sociedad catalana. Y si hubiera elecciones ya veríamos. ¿Cómo lo mediste? Perdonadme, mucha gente, Gloria. Bueno, ahora... ¿Cómo lo mides? No, digo que si hubiera elecciones lo veríamos. Pero yo lo que sí que quiero deciros es... ¿Qué tal están? Es lunes, es 16 de octubre del 2017, son las 8 de la mañana. Hoy hay varios nombres propios y varios lugares que confirman y conforman la actualidad del día. El de Javier Serra, colaborador de este programa, que ayer con El Fuego Invisible obtenía el premio Planeta a esa novela. El fuego no es invisible. Y el fuego de hoy está siendo tan visible, que en esta crónica que va, como dice Luis del Val, del noroeste al nordeste, comienza con incendio y finaliza, vaya usted a saber con qué incendio, que ya está previsto. Me dejo de juegos retóricos. Estamos hablando de que Galicia arde por los cuatro costados. ¿Quién o quiénes han prendido Galicia desde diferentes lugares a los que es imposible llegar en tiempo, ni siquiera en automóvil, para con queroseno o con lo que sea, empezar a encender bosques y crear fuegos que llegan hasta las ciudades? La situación viene siendo crítica desde ayer. Quizá el hecho de que haya comenzado a llover, de que los vientos del huracán Ofelia acaben de marchar y de que cuando aparezca la luz de vida a estas horas posiblemente ya estén medios aéreos sofocando incendios, quizá con ellos se puedan aplacar los 57 incendios activos en las 4 provincias gallegas. También araña una parte de Asturias, y no menos de Portugal. Incendios que han causado la muerte de 3 personas
y miles de hectáreas calcinadas. En Nigrán, 2 personas con una furgoneta que iban a atender a unos lugareños de una aldea, de una parroquia, para ayudarles a evacuar, se vieron rodeados por el fuego y han fallecido calcinados. Personas que han sido localizadas en sus corrales. Personas desaparecidas en la provincia de Orense, otras 2. El área metropolitana de Vigo cercada por fuegos que a esta hora ya están controlados más o menos. Hasta vecinos organizando cadenas humanas con cubos de agua para apagar las llamas. La fábrica de PSA de Vigo ha sido desalojada, se ha cancelado el turno de noche por precaución, había incendios próximos. La Universidad de Vigo, centros educativos de Vigo y Pontevedra, suspendiendo las clases. La policía ha identificado a varias personas en relación con los incendios, pero no ha practicado de momento ninguna detención. Quien en sí insiste en la intencionalidad clara, no hay que ser un lince para darse cuenta de ello, es la Xunta de Galicia. Es decir, alguien, unos cuantos, porque eso no lo hace solo una persona, han estado prendiendo fuego en Galicia en diferentes lugares. ¿Quiénes son? ¿Qué intentan? ¿Qué hay dentro de esa cabeza incendiada? No lo sabemos, pero posiblemente sabremos algo más a lo largo de la mañana. Y les digo que la crónica va del noroeste al nordeste, porque en el otro extremo norte de España, en Cataluña, se consumen los minutos antes de las 10 de la mañana, que es la hora tope que tiene el señor Puigdemont para responder a un requerimiento del gobierno. ¿Declaró usted la independencia, sí o no? La respuesta es relativamente sencilla. Pero a buen seguro este viejo trilero no lo va a hacer sencillo. Al contrario, buscará la respuesta más complicada para justificarse ante los suyos, para justificarse ante quien crea que ha declarado la independencia, pero que no tiene reaños a reafirmarlo, y algunos que piensen que es que el pobre hombre está a favor del diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a contestar Puigdemont? Algunos medios han adelantado, efectivamente, que va a reclamarle al gobierno que retire policías y guardias civiles venidos especialmente para la ocasión a Cataluña, que se deje en paz al señor Trapero y que se comience una época de diálogo. El gobierno no aceptará, y digamos que en eso está apoyado por la oposición, ningún diálogo con rehenes, para entendernos. Ningún diálogo si antes no se ha vuelto a la legalidad. No a esa situación absolutamente esquizo de Cataluña en el que hay 2 supuestas legalidades paralelas. No puede haber 2 legislaciones. Es una absoluta locura, y menos una de ellas con una base menor del 50% de la representación de todos los catalanes a través de las urnas. Es decir, en no diciendo no, el gobierno, diga lo que diga, el señor Puigdemont va a comenzar la aplicación del 155. Ahora tenemos que ver cómo, es decir, en qué grado, porque el 155 permite de casi todo y permite que sea casi nada, no especifica. Es decir, control de los Mossos d'Esquadra, que es lo primero que se maneja en este imaginario, seguramente también las finanzas de la Generalidad, y a ir viendo. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Cataluña no solo no va a ser independiente, sino que va a perder su gobierno autónomo. Algún día alguien tendrá que pedir explicaciones desde la sensatez a estos trileros que quieren desmontar el Estado de Derecho y que con técnicas absolutamente suicidas llevan a los suyos a la ruina absoluta. Por más que sigan mintiendo con esa facilidad que produce auténtico sonrojo intelectual. Como hace el señor Junqueras diciendo que las empresas volverán y que además Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y de la zona euro. No es suficiente con que presidente de la Comisión, vicepresidente de la Comisión, presidentes del Parlamento, grupos políticos concretos del Parlamento Europeo, líderes europeos claros, jefes de Estado y de Gobierno hayan dicho